Hoy nos acompaña nuevamente en el Tesoro de la Isla el padre Dionisio, que es monje del monasterio de la Transfiguración del Señor, de rito bizantino, ubicado en la localidad de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Dionisio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes. Vos en Bien. la próxima vez, la vez anterior, nos hablaste de la cultura de una nación, ¿no? Sí, 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 sí. Este, Estábamos Dale. introduciéndonos al tema de, en este caso, la cultura en un término general y en particular hablando de nuestra nación, de nuestro país. Sí, A ver, ¿qué somos, qué no somos, de dónde lo somos? Y lo que a mí me parece que ayuda mucho a tener una, podemos decir, una visión más completa, es ir recorriendo la historia e identificando los hilos comunes, ¿sí? A veces, no digo que no tengamos motivo para lamentarnos o lo que sea, pero creo que a veces somos un poco pesimistas o que nos, nos preocupa cómo somos y yo creo que al conocer nuestra historia también podemos entendernos un poco más. sí, Es decir, estábamos hablando, por ejemplo, la situación geográfica de, podemos decir, de una relativa abundancia en la que se ha sí, vivido, una población muy escasa, porque siempre fue una población escasa, sí, eh, ya desde tiempos muy anteriores a la llegada de los españoles, era una región de población escasa que tenía medios de subsistencia limitados, pero dentro de esa limitación había abundancia. Es decir, nosotros no encontramos civilizaciones elaboradas como puede ser el Incario, salvo hasta una última penetración hacia el sur, en la cual llegó hasta la actual Córdoba, San Luis, Mendoza. sí, Podemos decir que tuvieron cierto barniz incaico, en el cual se trajo el sistema de comunicación del imperio incaico, el idioma, el quechua o quichua, como decimos en la Argentina, como lengua franca, como un idioma para comunicarse, que de hecho estaba muy débilmente implantado cuando llegaron los españoles, y el quichua se termina afirmando en el territorio argentino gracias a los españoles, mira, porque el primer punto de penetración fue el Perú. Y en paradoja, el ¿no? Perú, cuando se funda la ciudad de los Reyes, la actual Lima, comienza a ser en pocos años una metrópoli con todos los avances de la época, con digamos así, las posibilidades de educación y de producción que tenía el viejo mundo. Y una de las cosas que el gobierno del territorio de ultramar, lo que sería el Real Consejo de Indias, con el rey, una de las condiciones que pusieron en la que todo español que ponía pie en los reinos de ultramar debía saber quichua, Mira, debía manejarse en ese idioma, eso era algo obligatorio. Y de interesante. hecho, cuando se funda a finales del 1500, en torno al 1580, si mal no recuerdo, un poco antes, el virreinato del Perú, del cual éramos parte, el quichua y el aymara eran idiomas cooficiales. Todos los documentos eran redactados en los tres idiomas, castellano, quechua y aymara, que recibieron por primera vez una forma escrita, un estudio gramatical, y esa situación siguió hasta nuestra independencia, que de hecho se redactó en castellano y en quechua. Interesante, ¿no?
Tal punto era esto que los españoles que bajaban del Perú, sobre todo los misioneros, iban hablando quichua a las distintas tribus que antes habían conocido los incas. De manera que, por ejemplo, en nuestro Santiago del Estero se vio un fenómeno muy peculiar, y era que esa zona tenía muchas tribus, muchas parcialidades con idiomas muy difíciles y en un territorio relativamente pequeño que no eran comprensibles entre sí. Pero todas tenían un rudimento de quechua. Por lo tanto, la evangelización se hizo en ese idioma y se terminó fijando como idioma del pueblo el idioma quechua. Es decir, Santiago del Estero tiene zona de habla quechua gracias a los españoles. Impresionante. Es un hecho histórico. Es algo, es muy interesante porque de hecho tenemos a San Francisco Solano, que en torno al primer cuarto del siglo XVII estuvo evangelizando nuestras tierras. De hecho, él fue el que introdujo el uso del violín, que hoy encontramos en el folclore santiagueño. En la chacarera. Viene exactamente por San Francisco Solano, que los atraía por medio de la música, es decir, claro, de la belleza, y podía hablarles al corazón de las verdades del cielo, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. Exacto. Entonces encontramos elementos que se van sumando en un ambiente que, como decía, por una parte permitía una subsistencia hasta un punto holgada, pero no tenía digamos así, el impulso de una mayor civilización. Y podemos decir que, de alguna manera, nuestro criollo, nuestro mestizo, el argentino de fondo, es alguien que sabe llevar una buena vida con pocas cosas. Sí. Es alguien que tiene, podemos decir, cierto apetito por la simplicidad, que también lo heredamos de los valientes españoles que se quedaron acá, que no vinieron puramente a hacer fortuna y se fueron, sino que se casaron, se afincaron, trajeron una sobriedad cristiana muy propia del Reino de Castilla en la Edad Media. Una de las cosas que, podemos decir, molestaba o aburría a otros reinos europeos era que los castellanos eran muy sobrios. Claro. Hacían gala de la virtud, de la simplicidad y de la modestia, y eso se trajo acá. En lo cual, la persona que por virtud tenía una parte de tierra, tenía digamos así, lo que hoy podríamos decir de una persona rica, no se distinguía, fuera de los aperos del caballo, de una persona de a pie, y que inclusive compartía el mate y compartía todas las facetas de la vida con su patrón. De ahí vemos también el germen del liderazgo argentino de masas por empatía. En otros pueblos, los líderes se los ensalza por una especie de gradiente de diferencia. Se pone arriba al que es más, al que es diferente. En cambio, en nuestros movimientos históricos, tiene que haber cierta empatía con el pueblo y con sus costumbres de parte de un caudillo, de parte de un dirigente, y de alguna manera suscita esa adhesión en la gente común, ¿sí? Entonces, Tal hay cual. una historia que va dando, podemos decir, digamos así, es una nota psicológica, una característica que se mantiene más a lo largo del tiempo de lo que uno se imagina. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia que pasamos buena parte del territorio argentino de una categoría neolítica en el mejor de los casos, en el cual había, como decíamos, un sistema de hombre cazador-recolector, de un hombre que no tenía una relación personal con un medio de producción. Y nos encontramos con una corona perfectamente organizada que todo lo proveía. Claro. Era la que con el patronato regio se hacía cargo de traer a los misioneros, era la que proveía a las distintas, ¿cómo se llama?, necesidades, a los caminos, a la seguridad, la educación, todo venía del rey, que sería el Estado, digamos así. A tal punto que el sistema principal, si bien hay muchísima leyenda negra al respecto, la verdad es que un puñado ínfimo de españoles logra
tener la adhesión de una buena parte de los indios por algo muy simple. Era la famosa reducción, que después hablaremos en otra ocasión de las reducciones jesuíticas particularmente. El sistema de la reducción significa reconducción. O sea, reducir, ducere en latín, es conducir. O sea, reducere era llevar a las personas del estado, podemos decir, de indigencia o de salvajismo en el que vivían, reconducirlos a una dignidad de hijos de Dios, en la cual vivían en pequeños pueblos, aprendían el trabajo manual, recibían el catecismo y las costumbres morales propias de la fe cristiana, como la unión monogámica y varias cosas más. Entonces, digamos así, el rey, el Estado, les hacía una población en la cual ellos iban a vivir y acataban aquello que se les había propuesto, sí, a cambio de casa, a cambio de enseñanza, por la cual sencillamente tenían que acercarse, digamos así. El rey favorecía todo esto. Y de alguna manera vemos entonces que en la gestión de las necesidades básicas, desde lo más antiguo, hay una suerte de confianza en la autoridad que rige y no es visto necesariamente como una prerrogativa de la persona. Claro. Es decir, el modelo del inmigrante esforzado, que tiene todo por su propio esfuerzo, que ahorra, que quiere conseguir, digamos así, un ascenso social o educativo, de algún modo fue ajeno a lo que era el desarrollo de la masa histórica que vivía, claro, en nuestras pampas. Claro. Por lo tanto, vemos, de hecho, en estos últimos años en los cuales ciertas pautas venidas de los inmigrantes se han relajado, vemos que las poblaciones jóvenes se parecen mucho más a las que tienen esas pautas más ancestrales de pasividad, podemos decir, frente al entorno. Sí. Y esto, antes de, digamos así, este tipo de comportamientos son los que a veces dan pie a decir esto está bien, esto está mal, esto viene por tal movimiento, por tal filosofía, pero antes de eso, el ser humano está parado en un lugar. Y si uno pretende ayudarlo, tiene que primero comprender dónde está parado. ¿Cómo, claro, hacer para que este ser humano pueda remontar esa situación, ¿verdad? Claro. Que a veces con solo imaginar que puede cambiar no alcanza. No alcanza. Sino que la educación o la dignidad no es apretar un botón y nada más. Nosotros sabemos que en otros lugares del mundo la gente cuando celebra lo hace de la manera más fastuosa posible. Sin embargo, en nuestro país es muy común que lo fastuoso genera incomodidad. Inclusive entre las personas que tienen la posibilidad económica, y que hay un aprecio por las costumbres sencillas, como el mate, como el asado, ¿sí? Digamos así, nuestros manjares son manjares muy, como se dice, minimalistas. Te hago una pregunta, Dionisio, sí, si me permitís. Quiero volver un poquito atrás, porque se grabó mal la vez anterior, acerca de la ciudad de los Césares, si puede ser. Para no dejarlo en el tintero. No, es un tema importante y te agradezco la acerca de lo que vos llamás un mito primordial, no sé. Exacto. El mito originario de una cultura que de hecho le da el nombre al Río de la Plata, porque el Río de la Plata se llama así antes que el Potosí comience a ser explotado. De hecho, la producción del Potosí nunca salía por el Río de la Plata, salía por Perú y de ahí a Portobelo, al actual Panamá. Así que la mención como Río de la Plata no es porque lleve al Potosí, sino porque presuntamente llevaba esta fantástica ciudad de ricas cúpulas de oro, de calles de plata, de hombres cristianísimos que vivían virtuosamente. Y esa historia va enriqueciéndose con los siglos, al punto que se decía que solamente era visible en los días Viernes Santo. Los viajeros que decían haber visto sus cúpulas o escuchado sus campanadas,
lo mencionaban, los Viernes Santos, y que al final del mundo esa ciudad se haría visible a todos los hombres. Lo interesante de esto es que en Rusia existe una ciudad llamada Kitezh, que también es una ciudad mítica, que dicen que Kitezh existía junto a un lago habitado por gente cristianísima, muy santa, que cuando llegó la invasión de los mongoles, Dios, al querer preservar su piedad, la hizo invisible esta ciudad. Y que la ciudad de Kitezh solamente la pueden ver los que son puros de corazón, y que se hará visible a todos los hombres al final de los tiempos. Una cosa muy notable, como en una sociedad cristiana el ideal está dado por una sociedad que vive en comunión con Dios, que es invisible, que es visible solo para algunos que se hacen dignos de ella, pero que también aparece como un modelo, como en este caso, de convivencia. Es decir, cuando en el hemisferio norte se establece esta tierra de promisión en la cual históricamente los grupos expulsados de Inglaterra que tenían prohibido vivir allí se podían instalar en tierras que tomaban el nombre del rey y llegaban, podemos decir, a una convivencia concertada, sin persecuciones. Ese lugar luego fue idealizado como una tierra de promisión, y ese lugar tomó esta mística del sueño de poder vivir una vida de acuerdo a la propia libertad, y tenemos el país que tenemos por aquellos lados. Ahora, nosotros tenemos otro origen, y ese origen tiene sus características propias. Entonces, está muy bien abrirse a todo el mundo para incorporar cosas buenas, pero es algo infortunado el ignorar las propias. ¿Por qué? En esa falta de conocimiento y de amor por lo propio, uno puede perder cosas muy valiosas. Entonces, un ejemplo. En la Argentina, digamos así, con variaciones locales, pero hay una historia de convivencia entre personas de diferente raza, de diferente extracción social. No es ideal, claro que hay defectos, pero si uno conoce otras latitudes, se da cuenta que las relaciones tienden a ser mucho más horizontales por naturaleza en nuestra tierra. Y si no lo son, a la larga o a la corta terminan buscando esta especie de punto de equilibrio horizontal. De esta manera, la población negra, que había sido traída como esclava, comprada a los portugueses y sus descendientes, no era tan numerosa. Hoy se habla de unas proporciones enormes de población negra, pero la verdad es que la población era muy poca. Por lo tanto, las proporciones sí, claro que eran altas en algunos lugares, pero la gente estaba de a puñaditos en el inmenso territorio nuestro y alrededores, ¿verdad? La vida tenía condiciones muy diferentes. Pero dentro de esa misma sociedad, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la primera invasión inglesa en 1806, en esa sociedad, nosotros, si uno tuviera que describirla a partir de lo que hoy tiene en mente, posiblemente estaría tentado de meterle las categorías de sociedad actuales o hacer juicios, digamos así, estereotipos, pues digamos que están muy sembrados adrede en la mente de la gente. ¿Por qué razón alguien está tan interesado en que yo tenga desprecio por mi pasado y que tenga toda una visión retorcida, ¿verdad? De mi propio ser? ¿Por qué razón es que hay tanta información, entre comillas, que cuando uno empieza a constatar son cosas que no se corresponden con la realidad? En aquel entonces, 1806, fue un ataque bastante sorpresivo. Algunos opinan que bueno, ya estaba medio concertado por algunos grupo pequeño de personas que querían sacar de eso su propia tajada. Y al final a los pocos meses, cuando se logra expulsar a los invasores, hubo una serie
de pensiones, de ayudas para las viudas de los negros que habían luchado con un fervor muy destacado dentro de la resistencia y de la expulsión de los ingleses. Y a la vez hubo el Cabildo de Buenos Aires tuvo que darle explicaciones a un grupo de caciques federados de las Pampas que habían prometido, tenían su lealtad con el rey de España y preguntaron por qué no se los llamó a defender la ciudad. Entonces, cuando nosotros vamos a aquel momento, resulta que digamos así, la situación de un esclavo en el Río de la Plata de ninguna manera se podía comparar con la situación en Brasil o en los actuales Estados Unidos. Fue una realidad que evolucionó de una manera tan diferente que a los 7 años de esa fecha se declaró la libertad de vientres. Léase que no, digamos así, no, era algo que en la práctica no existía como tal, no existía como un estrato de esclavitud. Ahora, para que una sociedad, digamos así, teniendo a un grupo subyugado como esclavo y no saque partido de eso y los considere iguales, eso no pasa en todos lados. Hasta el día de hoy, hay una de las cosas que muchos no saben es que buena parte de la esclavitud moderna fue inventada en la misma África. Es decir, los que vendían, los que comienzan con el tráfico de esclavos, lo hicieron en las mismas, eran gente que iba a tomar gente de otra tribu y las vendía a los portugueses, después a los ingleses. Digamos, después, hacia el siglo XIX, es cuando las grandes potencias entran en África, que básicamente en el siglo XIX la esclavitud como la conocemos históricamente desaparece, cambia por otro tipo de esclavitud, que son más, digamos así, mucho más solapadas, son mucho más de cara lavada, ¿sí? Porque el dejar la gente a su suerte y tenerla con un sueldo miserable, digamos, también es una manera de reducción de la esclavitud. Pero claro, eso, digamos así, se creó un entorno en el cual se le llamara de otra manera. Pero hasta el día de hoy sigue siendo el drama de millones de personas el que están subyugadas por otras y que en su cultura eso está bien así. Nosotros nos podemos horrorizar y estar totalmente en desacuerdo, pero no son cosas que nacen de la noche a la mañana en un lugar, ¿verdad? Claro. Nosotros, el tema es... en esas condiciones, sí, por nuestro talante histórico, se fue desdibujando ese estrato y de alguna manera se creó una forma de convivencia social totalmente diferente, al punto que el principal modo por el cual esa población se desdibujó, desapareció visiblemente del estrato argentino fue por fusión. Es verdad que la fiebre amarilla, 1871, que se extendió por muchos lados, la población africana tiene una tendencia natural a que ese tipo de organismos los afecten más. Así como a nosotros la malaria y otras cosas más nos afectan con más dureza, la gente que tiene origen africano originalmente padece mucho más esa familia de bacilos. La cuestión es que parte de la población de Buenos Aires fue evacuada a Montevideo hasta el día de hoy. El famoso barrio sur de Montevideo, que tiene una comunidad negra visible, es buena parte procedente de Buenos Aires. Y la buena parte de la gente que había se terminó fusionando, cosa que otros países no lo pueden decir. De ahí, obviamente, que hay un montón de otras cosas más en las cuales podemos hablar de un tal gobernante o tal otro, o tal filosofía o tal otra, pero cuando vamos a la gente común, a la gente sencilla, al trabajador de a pie, no se deja llevar por ideas, sino sencillamente por situaciones que reflejan su manera de pensar. Y la verdad es que para nuestro criollo, digamos, no hay ningún motivo para excluir a alguien de una rueda de mate ni para tratarlo de igual a igual. Podríamos decir que es una mezcla de la hidalguía española con esa, digamos así, esa confianza en sí mismo del indio que sabía que en cualquier lado iba a encontrar su sustento y que sabía arreglarse con poco.
hay un fondo, me parece, que se sigue continuando hasta el día de hoy. Te hago unas preguntas, Dionisio, si es posible. Este, Sí. volviendo al mito originario nuestro, Uh-huh. ¿no? Que vos mencionás como la ciudad de los Césares. ¿Qué Sí. significa eso para nosotros? Que tenemos el sueño, viste que hablan del sueño americano, ¿no? Uh-huh. Este, Sí. ¿existe el sueño argentino? Uh-huh. Una muy buena pregunta. Creo que el sueño argentino depende de la capacidad de soñar nuestra. Es decir, claro que existe y que ha existido a lo largo de nuestra historia. ¿Y cuál es? Ahí es donde cada cual tiene que hacer su aporte, pues, digamos así como el sueño americano es una idea, pero la práctica se concreta con el destino de millones de personas que, podemos decir, pueden encuadrar su vida y su lucha dentro Sí. de eso que llamamos sueño americano. En el sueño argentino, Pero la idea, me el, refiero. La sí, sí, sí. idea. Yo, yo creo que hay un algo que a nosotros nos da fuerza para vivir, fuerza para emprender las cosas, y es una Sí. gran confianza. Yo creo que tenemos una gran confianza en el caos también, que somos un poco irónicos con la realidad y desconfiados de la, ¿cómo se puede decir?, del éxito material. Creo que en el fondo hay cierta, digamos, que explica un poco nuestra duplicidad de la materia. Diga, que hay por un lado un gran afán de adquirir una seguridad, una estabilidad o lo que fuera, pero a la vez hay una desconfianza, digamos así, casi ninguna persona cree que el dinero da la felicidad y de alguna manera su felicidad no depende de lo que tiene. ¿Por qué? Porque históricamente hemos padecido tantos descalabros que el que ha quedado en pie sabe muy bien que su felicidad no depende de lo que tiene. Que lo que tiene puede, a veces es más un problema, es más una preocupación, y que aquello que lo hace grande o rico en la vida no necesariamente está reflejado en lo material. Y eso, que puede ser un estado inicial de la persona, no necesariamente un proyecto, creo que ahí es donde está el punto de arranque nuestro. Cómo lanzarnos hacia el futuro como sociedad, proponiendo algo en lo cual lo material esté incluido, no sea una cosa tan, podemos decir, de una espiritualidad tan desapegada de las cosas, sino que esté de una manera ordenada. ¿Cómo podemos hacer para que los recursos y las posibilidades, las capacidades de dar de cada uno estén ordenadas al bien de todos? Y ahí es donde creo que hay un punto que nos distingue. Hay una, digamos, si uno comparte con extranjeros o mira inclusive opiniones de personas que vivieron acá y que describen a ver qué es lo que encuentran, una de las cosas que más destacan es que podemos decir, dos actitudes. Una de ellas, lo curiosos que somos como nación, en términos generales, de interesarnos por saber de dónde viene la otra persona, qué hace, qué no hace. Digamos, no somos personas apáticas en ese sentido. Y la otra cosa es lo extremadamente apasionados que somos para hacer lo que amamos, independientemente si eso es lo que nos da prosperidad material o no. En la Argentina hay una proporción muy alta de personas invirtiendo una energía extraordinariamente grande en algo que no necesariamente es su medio de subsistencia. Eso es algo propio. Como Eso yo. es algo que, por Como yo. ejemplo, Como exactamente, nosotros. de hecho, exacto, pero si uno empieza a recorrer el país por todos lados, se va a encontrar con personas que ejercen lo que hacen con un punto, digamos así, un grado en el cual lo suyo, digamos así, el compromiso con su pasión, con aquello que aman,
es llevarlo a un nivel tal en que lo puedan compartir con los demás, no necesariamente por el intercambio material. Y en eso, nuestro pueblo, para bien o para mal, tiene aprecio por aquello que se da a cambio de nada. Yo Un aprecio sí, perdón. muy alto. No, no. Hay en el último canto del Martín Fierro, José Hernández habla del gaucho como de un huérfano y dice que debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Él menciona esas 4 cosas como 4 pilares, entiendo yo, de lo que podría llamarse el sueño argentino, ¿no? Casa, escuela, iglesia y derechos. Sí. Ahora no menciona el trabajo. ¿Sí? No dice trabajo, ahorro, inversión y... Esfuerzo, oportunidades. No, en absoluto. No lo dice. Y también eso de que... A ver, no estoy criticando a José Hernández ni a Martín Fierro, faltaba más. Observar. Pero esas prioridades que para mí son auténticas prioridades, casa, escuela, iglesia y derechos, quizá, no sé, porque lo que me parece a mí que el sueño americano es la igualdad ante la ley, me parece a mí. Y vos ayer hablaste, o la vez pasada, la igualdad ante la tierra, ¿no? Sí. Que claro, la tierra es más que la ley, pero la ley es más que la tierra también, en el sentido de que realmente la igualdad ante la ley es importante. No sé. Por supuesto, pero digamos así, para que exista igualdad ante la ley, tiene que existir un edificio humano, podemos decir, bien, que lo corresponda. Porque ahí es donde también podemos entrar en el alma del criollo, y uno se puede llevar algunas sorpresas, ¿sí? Cuando la gente pide justicia, ¿qué está pidiendo? Sería interesante ver, porque justicia tiene más de una acepción y hay más de un tipo de justicia. Pues hay una en la cual se le da a cada uno lo que corresponde. Sin embargo, muchas veces en la Argentina, cuando se le da a cada quien lo que corresponde, el sentir de la gente es que eso no es justicia, que justicia es darle a todos lo mismo. ¿A todos? Lo mismo. Está mal. Si uno empieza a ver, claro, pero si uno empieza, como por ejemplo la interpretación de la humildad criolla, tal persona es humilde, nunca habla, nunca interviene, no se compromete, es humilde, ¿sí? Entonces, para que una persona sea igual ante la ley en el sentido, podemos decir, clásico, tienen que ser también clásicas todas sus nociones y sus impresiones. Pero nosotros tenemos una versión criolla de las cosas. Y dentro de esa versión criolla de las cosas, ¿sí? Del trabajo, del dinero, del tiempo, por ejemplo, nosotros vistos de afuera, tal vez no resaltemos tanto con respecto a otra gente de América Española, pero tenemos algo en particular, y es una noción del tiempo y del espacio totalmente elástica, digamos así. Pues la Argentina Para nosotros el reloj no existe. Argentina es infinito. Todo es así. Somos, yo creo que es, además de la digamos, de grandeza, enormidad del país, está digamos así, la posición de cada uno frente a las cosas. Yo me acuerdo de estar en España, como la gente que tenía muchísimo en común, porque podríamos decir que lo más parecido a un español era un argentino, en muchas cosas de entre casa, ¿verdad? No las que se dicen en la calle. Sin embargo, cuando llegaba el tema de la paciencia, claro, un argentino promedio tenía toneladas de paciencia frente a un español promedio, que en un minuto entraba a hervir por impaciencia ante algo que uno se quedaba mirando. ¿Dónde estaba el problema? Todavía no había empezado a pasar nada para uno. Pero claro, nosotros venimos de un lugar donde todo queda lejos, donde las cosas pueden ser imprevistas. Ir al trabajo es 1 hora y media tranquilamente, viajar hasta el trabajo. Y podría ser peor, porque si hay corte, y porque si pasó aquello, y si pasó lo otro, lo único que pedimos es que los demás entiendan que yo me estoy adaptando.
Entonces, el grado de tolerancia nuestra a lo imprevisto, el grado de adaptación a las cosas nuevas que suceden, la paciencia, la templanza, casi diría, que ponemos cuando hacemos algo, hasta para ir de vacaciones, yo creo que es algo que nos caracteriza. Por un lado, tenemos una apariencia muy calma como sociedad, otras sociedades con mucho menos se prenden fuego, nosotros pareciera ser como que fuéramos ganado manso. Sin embargo, podría apropiar para nuestra gente una expresión de Emilio Solanet, aquel que seleccionó el caballo criollo, que retornó a la raza criolla de caballo, que otro día hablaremos. Él decía que el caballo criollo es un animal de brío escondido, es un animal cuya apariencia es la de un ser sin ninguna prisa por nada, pero que decía, bastaba darle un pique para que mostrara la velocidad, la resistencia y la fuerza de que era capaz. Lindo, lindo. Y creo que de alguna manera nosotros somos un pueblo de brío escondido, en el cual, en maneras bastante amables, en maneras que tienden a cierta visión igualitaria de las cosas, casi simplista, guardamos mucho coraje y ejercemos mucha paciencia y tenemos mucha pasión por lo que amamos, y que justamente ese secreto no siempre es accesible para el que lo mira de afuera. Pero cuando nosotros lo hablamos entre paisanos, nos damos cuenta que nos estamos entendiendo en un nivel de empatía que no es fácil observar en otras sociedades. ¿No será, Dionisio, que hay dos Argentinas? Creo que todos podemos caber o no dentro de una idea general, y creo que ahí es donde, digamos así, a mí me parece que tenemos cierto fenómeno como para traer a Tolkien a colación de Sméagol y de Gollum, ¿no? Ahí. Yo creo que una de las cosas donde es casi gracioso verlo es la relación frente al dinero, frente al valor material. Hay una duplicidad tremenda, ¿no? Si el dinero es mío es bueno, pero si es del vecino es malo. Es decir, hay una cosa buena. que si me cae de herencia es bueno, pero si lo consigo trabajando soy un egoísta. Bueno, vos sabés que Borges... Hay muchas cosas de fondo. Uno puede triangular un objeto probable, digamos así, cuando uno examina las emociones frente a distintas cosas, y uno se encuentra con que en ese sentido el argentino esconde todo un otro mundo secreto, ¿sí?, de impresiones, que es como que siempre están en un plano onírico, ¿verdad? No llegan a modificar la realidad directamente, pero que de alguna manera condicionan de con qué carácter se levanta. Viste que una noche de malos sueños no te levanta con una sonrisa. ¿Sí? Sí. Y nosotros con las realidades materiales, concretas, exactas, ordenadas, tenemos como una especie así como pueblo, como una especie de vaivén. Nos encanta que el país sea ordenado al máximo, pero nos molesta cuando no tenemos que nosotros cumplir alguna norma. ¿Sí? Tal cual, que sí, fluctuamos, sí. ¿no? De suburbio de sábado a la tarde, fulanito cortando el pasto y dejando su jardín de una manera inmaculada, pero a 10 centímetros de donde termina su propiedad le tira la basura al vecino en la puerta. Su mundo está ordenado, está perfecto, pero no puede llegar a meter en la misma foto a que la casa del vecino forma parte del mismo mundo. Sí. Entonces, observando eso, uno podría estar tentado de decir que es una tragedia. En realidad no, es que uno va viendo el ser humano en movimiento y uno puede ayudar en la medida que lo comprende. Sí, porque es lo humano. Sí. Lo humano es así, ¿sí? No, te comentaba que Borges dice que en Argentina un sinónimo de bueno es envidiable. ¿No? Sí. Es interesante. Sí, lo bueno es lo envidiable. Quiere decir que la envidia, digamos que es interesante. El asunto es que, digamos así, la mudez que experimentamos frente a esa, ¿qué palabra ponerle? Para decirle algo lindo, laudable, ¿sí?, digno de alabanza.
No, sana envidia. Sana envidia. Interesante. Sana envidia. Claro. Eso va desnudando de alguna manera áreas que quedan siempre en una penumbra. Y por estar en una penumbra no las podemos asumir y poder cambiar. Porque hay muchos compatriotas que emigran a otras partes del mundo y viven varios años y no terminan de entender por qué allá funcionan tan bien. Y cuando vuelven al país, parecía ser como que todo vuelve a ser 4 ratones y una calabaza, ¿verdad? Sí, Es decir, ¿qué es sí. lo que hay? Y es sencillamente hay más orden, ¿sí? Un orden que a uno lo va poniendo en dirección hacia el bien. ¿Eh? Es decir, no todo es fruto de un esfuerzo repentino y aislado o de una pasión, sino que también necesita de orden. Pero también sería, me parece que justo reconocer que ese lado pasional nuestro, esa capacidad de consustanciarnos con algo, con un valor, con una capacidad, con una habilidad, Sí, es, para mí, a mi entender, una de las cosas más valiosas que tenemos como pueblo, que puede dar pie para desarrollarlo y llegar a algo que tal vez no sepamos cómo es, pero que sí apetecemos, que es una paz, prosperidad, hermandad, ¿sí? En todos los sentidos, no solamente plata en el banco, sino algo mucho más grande, ¿sí? Recuperar al hermano, que para nosotros es tan resonante. Vuelvo a otras sociedades, les importa un comino el hermano. Mientras todos tengan plata, listo, ya acabó su relación con el todo. Sin embargo, en nuestras sociedades, los entramados humanos son muy importantes, no son secundarios. ¿Sí? Y nuestras amistades, por ejemplo, ¿por qué el Día del Amigo existe independientemente de quién lo haya inventado? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante? Si uno se pone a ver ese día, no es un día cualquiera. Inclusive a veces llega a ser de un calibre casi como el Día de la Madre o el Día del Padre. sí, sí, Sin sí. embargo, ¿por qué? Porque yo decía a unos amigos ayer que desde mi punto de vista la amistad es la única institución que funciona en la Argentina. Es la única institución confiable per se, porque está ubicada en un área en la cual, digamos, en ese corazoncito, en el cual creo que todos ponemos lo mejor por eso, ¿verdad? Conozco tantas historias admirables de amigos que han hecho y se dan tanto el uno por el otro, que eso hay que multiplicarlo por todos y cada uno de nosotros. Yo creo que sostienen al país en pie. Si el país no ha sufrido más cosas es porque tenemos el talento de no solo amar y ejercer compasión a aquello que nos toca, que nos pertenece, sino porque invertimos enormemente en nuestros amigos, por quienes ese movimiento creo que es un gran sostén de la sociedad en todos los sentidos. Creo que tenemos que desarrollar primero nuestros talentos, antes de pedir otros talentos, que está bien, es conocer qué somos, cuál es nuestra parte buena. Dicen que el argentino tiene fuerte el yo, pero débil el nosotros. Uh-huh. Y Yo me creo que parece así en que es un distintas poco partes como del cuerpo. la descripción que vos hiciste Sí. de la persona que tiene su jardín impecable, pero le importa nada la vereda o la calle. Digamos, viene a Sí. ilustrar esto de que somos fuertes como individuos, Claro. pero como comunidad, más allá de la amistad, ¿no? Me refiero como comunidad política, este, hay una cierta debilidad en el momento de pronunciar nosotros. Creo que ¿Te hay parece algo que de es así? eso. Yo creo que sí, tal vez el nosotros esté mucho más conectado no con lo que se piensa, sino con lo que se siente. ¿Sí? Es Sí, decir, nuestras pasiones como pueblo suelen emerger más como un nosotros, ¿sí? sí, Eh,
lo puede ser emocional, claro. en cosas que, digamos así, sean intrascendentes, si uno En el fútbol. quiere, o no le definen la vida a nadie. Por Sí, ejemplo, sí. el fútbol, por ejemplo, la música. Una cosa que nosotros no nos damos cuenta, que nuestro pueblo es muy musical. En la Argentina hay no solamente toda la maravillosa y variadísima música que tenemos nativa y creada aquí, sino que hay excelentes intérpretes ¿cómo se llama? Y fanáticos, fanas, ¿no? Como sería forofo, como se dice en España, de todos los estilos de música que uno se puede llegar a imaginar, y hay excelentes representantes y una gran capacidad para disfrutar de esa música. Por ejemplo, ese es un matiz nuestro, somos un pueblo muy musical. Un grupo de argentinos en un estadio cantando a su música favorita, se conocen todas las letras, aunque sea en otro idioma, las cantan de una manera asombrosamente armoniosa para cantarlas de a 60.000 personas y ponen un nivel de pasión en el cual en cualquier otro lado esa cantidad de gente hubiera terminado en una masacre. Sin embargo, a pesar de todos los límites que pueda tener una pasión juvenil por un cantante, sin embargo es una expresión de la capacidad de alguien. Somos capaces de eso. Somos capaces de un nosotros en ciertas situaciones, pero está como otras cosas escindido de ese yo. Como por ejemplo esa relación doble frente al dinero. Yo creo que eso es algo que tiene muchísimas resonancias en la vida cotidiana. Las cosas tenemos como una desconfianza de lo material, pero por el otro lado, digamos, no podemos resolver del todo dónde estamos parados frente a las cosas. Y eso, pues fíjate que en la Argentina genera más rechazo, vuelvo a esto, una persona que ha conseguido con su trabajo ser millonario, que una persona que es millonaria porque se lo sacó al Estado. Se lo robó. Es más digno, pero lo robó de la gran cosa esta que siempre nos dio, porque la corona siempre nos dio. Ah, Vamos a decir la verdad, el tesoro de lo que se recaudaba acá quedaba en Buenos Aires, la corona nos dio más de lo que nos pidió. Por eso la enorme estulticia de criticar a España, porque España, si hubo un lugar que no chupó sangre de nada, fue en el Río de la Plata, si no había nada. era pobre, cuero. claro, sí, sí. Era hiper pobre. Todo lo que se mandó acá se mandó para tratar de generar algo a lo largo de los siglos, porque no había nada. Vos fíjate este detalle. Eran los primeros años, había solamente un puñado de sacerdotes en las pocas poblaciones, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y ¿cómo se llama? Y Asunción. Eran un puñado de sacerdotes, creo que eran 6 o 7, y uno de ellos le dice que la falta de mobiliario para la Santa Misa, la falta de recursos, la falta de lo más básico era acuciante, y que él estaba celebrando con un cáliz que había atado con alambre. ¿Sí? Atado con alambre. Sí. Marca Argentina. Estamos hablando del 1500 y de alguna manera ese sacerdote que tuvo la inmensa caridad de dejar España y venir a vivir sus últimos años al Río de la Plata para evangelizar, se conformaba con atar con alambre un cáliz, ¿sí? Y seguir. En otro lugar del mundo, vos lo sabés muy bien, si las cosas no están hechas, dicen no hay con qué, y se cruzan de brazos. Sí, 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 sí. No se puede. No se puede, listo. Nosotros podemos aunque no se pueda. Sí, Y eso es verdad. Es un eso es verdad. Sí. enorme, pero enorme valor. Sí. Esa pasión por lanzarse hacia esta realidad. Lo hacemos. De una manera. Sí. Y eso creo que es un talento que tenemos que aprender a descubrirlo en cada uno de nosotros. ¿En qué somos ese curita que lo ató con alambre y siguió celebrando? ¿Sí? O como por ejemplo estos 8 vecinos de Santiago del Estero, que allá por el 1560 y algo quedaron sin sacerdote y obviamente que no se podía vivir sin el auxilio de la religión, como vamos a decir, era la única población que había, no había otra. Entonces se postularon 8 vecinos que salieron a pie desde Santiago del Estero hasta Santiago de Chile. A pie, solitos,
se fueron por los caminos, presumiblemente los caminos de los incas, que todavía estaban en funcionamiento, sí. cruzaron los Andes, fueron a Chile y encontraron un sacerdote voluntario que quisiera irse caminando desde Santiago de Chile a Santiago del Estero para servir allá. Entonces, no podemos hablar de codicia en esa gente, podemos No, hablar no, ni de una vagancia extraordinaria tampoco, pasión, ni de pereza, ni de pero vagancia. de una enorme Esfuerzo, pasión claro, también pasión. por lo que hacía, esfuerzo, pero es solamente un gran amor por lo que se hace, una gran convicción hace que podamos digamos, encarar lo que no se puede encarar, porque sabemos que... Hay un caso paradigmático, Dionisio, cuando San Martín le propone a Pueyrredón el cruce de los Andes y le pide ayuda. Pueyrredón le dice que no, que es imposible, que se olvide. Y San Martín le responde, es imposible, pero necesario. Exacto. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos Ahí está. esa beta de que sea como fuere, hay que hacerlo y hacerlo a toda costa. Y esa beta nuestra, sí, la podemos descubrir en cada uno de nosotros, que viene de, vuelvo a lo mismo, creo que viene en el equipo ya de fábrica nuestro, viene esa pasión secreta, ese algo que tenemos que descubrir en nuestra vida y aferrarnos a él, a esta pasión, justamente porque es fuente de todo lo bueno que viene en la vida. Sarna con gusto no pica. Ese dicho viene de España, pero acá se lo toma así, ¿verdad? Es decir, las cosas que hacemos por amor, a las cuales les damos el corazón, terminan siendo aquellas que hacen la diferencia en una vida. Es decir, Claro, que a sí, veces sí, terminamos sí. prefiriendo una vida más modesta, pero con ese amor, con esa posibilidad de hacer las cosas de acuerdo al corazón, antes que una vida garantizada por una respuesta material, pero que no nos permite sacar eso que tenemos adentro. Hay una opinión, Dionisio, muy, muy arraigada en la cultura, que fue formulada por Max Weber, que fue gran sociólogo, vos lo conocerás, que Sí. dice que el capitalismo tiene su origen en la reforma protestante, ¿no? Fundamentalmente en el calvinismo. Y Uh-huh. por eso los países católicos somos de cultura católica, ¿no? No porque seamos católicos todos, pero de cultura Sí. católica somos desordenados y poco prósperos a causa de nuestro catolicismo. En cambio, los países nórdicos, mismo Estados Unidos y otros países, son ordenados y obedientes a la ley y prósperos a causa de su protestantismo, ¿no? Uh-huh. Comentame un poco tu impresión acerca de esto. Sí, creo que es el problema de tratar de poner todas las cosas en dos recipientes. Bien. Necesariamente, digamos así, termina falseando la realidad. Yo trataría de apilar las cosas por distintas impresiones, ¿verdad? Hay podemos decir, un prejuicio moderno, y es soslayar toda forma de producción y toda forma de capital debajo del rótulo capitalismo. No es lo mismo el sistema capitalista que la actividad económica propia, por ejemplo, de la Edad Media, que es la que heredamos nosotros, en las cuales podemos decir, había una relación entre el hombre que producía, el servicio que daba, y aquel lugar que ocupaba dentro de la sociedad, en lo cual había, sobre todo cuando hablamos de la Edad Media española, había nuestras leyes, nuestra constitución, por decirlo de una manera, lo que hacía su lugar era las 7 partidas. Un documento que sería interesante que leyéramos. El reino de Castilla se ha regido, a diferencia de otros reinos peninsulares, los cuales estaba mucho más avanzado, por eso Castilla predomina, porque era mucho más avanzada en su organización, mucho menos atada a ciertas cosas medievales,
como por ejemplo los catalanes, siempre estuvieron muy a la saga de Francia y de un montón de derechos de prebenda y de servidumbre, que para los cuales eran ajenos a la historia de Castilla. ¿Sí? Castilla, desde todos los puntos de vista, humano, espiritual, social, educativo, estaba mucho más avanzado que cualquiera de los, y eclesiásticos ni hablemos, cualquiera de los otros reinos de su época. De que, digamos, había un reconocimiento de cada estado de lo que formaba la sociedad, y había una proporción, digamos así, no se podía permitir que alguien trabajara en perjuicio propio. Como decía un viajero ruso en el siglo XIX, decía que después de recorrer toda Europa, en España le asombraba que, dice, hasta el más humilde zapatero se considera a sí mismo el señor zapatero. Se considera el tendero es el señor tendero y el duque es el señor duque. Lindo. Cada cual era señor en aquello que hacía. Qué bien, y esa, qué bien. esa hidalguía, ¿sí? Sí. Esa hidalguía, esa dignidad por ser, que está muy por encima de la de tener, generaba una sociedad donde el tener estaba, de alguna manera, vinculado estrechamente a qué función uno cumplía con respecto a los demás. Ajá. Entonces, nuestra manera de ejercer el capital que existía, y lo inventó la sociedad cristiana, era justamente dentro de un sentido de beneficio por el esfuerzo y de servicio al conjunto. Claro. Entonces, había todo un sistema, podemos decir, en el cual no había un solo sector de la sociedad que monopolizaba todo. Claro. Si, por ejemplo, estaba prohibido tocar una cosa sin que el gremio, que los gremios es un invento cristiano medieval, sin que un gremio designara a una persona para que hiciera cabalmente esa tarea. Porque los gremios no eran guardianes del bolsillo del trabajador, sino guardianes de la actividad que hacía el trabajador. No solo lo que cobraba, sino si el trabajo estaba bien hecho. Qué interesante. Es decir, la misión del gremio era garantizar de que ya sea el gremio de zapateros o el de tenderos, que lo que se hiciera estuviera hecho con el arte que merecía, Qué bien. Y que se cobrara lo que correspondía. Claro. Con lo cual, obviamente, toda la mitología de precio, valor, tendencia de mercado y todo esto, ¿sí? Que ha llevado las cosas como si el único referente que debía valorar las cosas es el dinero, nos ha llevado a transformarnos de ser una sociedad en ser un mercado. Hoy de hecho se habla no de sociedades, sino de mercados. Claro. Con lo cual, obviamente, una sociedad cuyo centro era la catedral, que nos ha dado luz a nosotros, una sociedad en la cual la dignidad estaba dada por la relación con Dios, obviamente que es altamente ineficiente en tiempos en los cuales el dólar es amo y señor. Claro. Porque, digamos así, el mercader está habituado a mercadear y tiene muchos trucos para hacer que el dinero siempre quede de su lado, ¿verdad? Si estos obreros cobran muy caro, entonces me llevo la fábrica a este país que lo cobra barato, y lo único que importa es que yo reduzca los costes de algo sin importar ninguna otra cosa. Pero eso ya lo estamos viendo, que no lleva a ningún lado demasiado positivo, porque lleva a que haya una superabundancia de cosas baratas con un montón de gente que, digamos así, no está siendo considerada como lo que es, como un integrante de la sociedad. Entonces, esto, digamos así, toda esta contención y esta comprensión cristiana del hombre tampoco coincide con lo que las izquierdas llaman este amor porque el Estado le solucione las cosas. Claro, no, es otra cosa. El punto surge por saber qué parte uno ocupa en la sociedad, que uno lo que hace es como vos lo sabés muy bien, en ruso se sigue usando la misma expresión. Uno dice, yo trabajo en tal lado, yo sirvo en tal lado. La idea de slujit, de trabajar como slujit, como servir, aún así sea lo que fuere, es mi servicio a la sociedad, es haciendo este trabajo. Entonces, cuando perdemos de vista el conjunto, entonces o queremos transformarnos en un mercado en el cual somos fichas de cambio, o queremos transformarnos en
una corporación manejada por el Estado que también termina mal. Porque si hay algo que caracteriza a las sociedades cristianas tradicionales, como la de España, es que el poder está muy bien repartido entre todos los participantes de la sociedad. Es solamente cuando la burguesía se hace con la bolsa de oro y empieza a querer comprar voluntades y forzar cosas, es cuando justamente la justicia decae en la sociedad. Pero si no, la sociedad cristiana, particularmente la española, ha generado esta madurez sobre la comprensión del ser humano por encima de las cosas. A tal punto que Isabel la Católica fue la que prohibió la esclavitud en América. Estamos hablando de, por primera vez en la historia, la soberana de un país se pone, digamos así, del lado de los vencidos y decide que sean tratados como iguales ante la ley, sobre todo por el acceso que podían tener a la fe. Porque hoy vuelvo a lo mismo, hay una mitología muy grande con respecto a la imposición de la fe, pero la verdad es que la fe cristiana solo se puede aceptar, no se puede imponer, primero. Y segundo, era el medio también central para poder, digamos, de expresar que la otra persona tiene la misma dignidad que yo. Porque si esa persona no está al mismo nivel que yo, no accederá a la fe. Sin embargo, si yo voy a ofrecerle que se transforme en un hermano en la fe, un consiervo en Cristo, obviamente que no estoy proclamando que esa persona es como yo. Y vamos a decir la verdad, eso no lo hizo nadie más en esa ocasión. Entonces, Max Weber posiblemente lo que está vinculando es el mercantilismo que surge por el espíritu de acumulación y por la comprensión protestante de que la bendición de Dios es la abundancia material, sin relación con ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso entre ellos, inclusive hasta en la arquitectura, es importante que los demás vean que yo soy bendecido, por lo tanto, mi arquitectura la de mi casa tiene que mostrar cuán rico soy, porque esa exhibición de riqueza es una exhibición, podemos decir muy poéticamente, una bendición de Dios. Cuando basta abrir la escritura y encontrar montones de invectivas en las cuales el sumum del ser humano no es ser rico. La riqueza puede estar o no, puede conseguirse o no, pero el sumum del ser humano es la santidad. Y no necesariamente está acompañada por la abundancia. Entonces, digamos, las falacias del protestantismo clásico, sumada al espíritu mercantilista, en la cual vuelvo a lo mismo, cuando los expertos en mercadear tienen el control de la situación, y cuando confundimos el éxito como sociedad con el éxito económico, y claro, obviamente que podemos generar una sociedad donde todo puede tasarse con el valor del dinero, que es importante en la vida, que es necesario para muchas cosas, pero no es que lo que dice cuánto valgo yo. Claro. En cambio, las sociedades católicas, que las que permanecieron católicas, primero que son de una inmensa variedad, como Polonia, como Baviera en Alemania, Sicilia o Castilla, y no tienen un punto económico en común. Sí podemos decir que hay sociedades como la del sur de Alemania que comparte con sus congéneres del norte protestantes su espíritu, digamos así, puntilloso en el trabajo, eficiente, educado, y los católicos son tan educados como los protestantes en este asunto. Lo mismo pasa en Francia, donde un país que es de tradición católica y ha sido uno de los países más destacados en el mundo de la industria, de los negocios, ni hablemos de los descubrimientos, ni hablemos de los aportes científicos. Entonces, yo creo que es un poquito querer justificar... simplificar, sí, es una simplificación. Sí, pero digamos, hay una cosa que para los argentinos suele ser media difícil de entender, y es que es la mentalidad de propósito. Es decir, en otros lugares del mundo todo lo que se hace o todo lo que se dice está claramente dirigido para conseguir algo. No existe una palabra suelta. Nosotros, por ejemplo, nos encanta opinar o decir o participar de alguna manera por amor al arte. ¿Sí? En cambio, todo, eso, en una mentalidad como esta, todo obedece a un interés y todo obedece a un propósito que tiene una
recompensa material. Sí, sí, El hecho sí, de sí, que sí, sí. desde Felipe II, en el 1564 en adelante, la propaganda, hasta el día de hoy, hasta en la película más insulsa, siempre se haga desprecio del catolicismo, desprecio de la historia de España, desprecio de nuestro, que se nos pase por arriba en un montón de cosas, no es una casualidad. No, Lo mismo que el único logro que pueden ellos hablar es de prosperidad material. Porque vamos a decir la verdad, todos los flagelos más acuciantes de la sociedad tuvieron mucha más permanencia y mucha más acción en países como los que han fomentado el capitalismo a la antigua, digamos así. Hoy obviamente hay otros medios, ¿sí? Pero la explotación que ha habido en Inglaterra, en Holanda y en otros lugares, cuando estuvo la fiebre, la primera revolución industrial, la segunda, o la esclavitud de otros cristianos, como han hecho los ingleses con los irlandeses, porque los primeros esclavos en Estados Unidos fueron irlandeses católicos, que por el hecho de ser católicos no tenían derecho. Entonces yo creo que Max Weber tiene, digamos así, ese efectismo típico de la, digamos así, de la persona que no está obrando con honestidad, sino que, digamos así, sabe muy bien cómo ganar la partida. Y perfecto, sí, 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 sí. toca al mundo católico que se interroga cosas que no se había interrogado, como por ejemplo la idea de que la razón de su postración económica en muchas cosas tenga que ver por su exceso de humanidad. Repetime, no, no te Es decir, escuché. ¿Que la razón? que la razón de su postración económica sea su exceso de humanidad. Ah, sí, Porque si sí. uno se pone a ver todas estas medidas en las cuales el ser humano deja de ser quien es y pasa a ser lo que tiene o lo que no tiene, ¿no? Estamos hablando de un reduccionismo muy grande, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos partir a priori de decir que los japoneses de hoy día son más ricos que los que de hace 100 años son más felices que ellos. Sin embargo, de alguna manera, el discurso actual tendría a hacernos imaginar que alguien, porque tiene más recursos económicos o tiene una expectativa de vida más larga, es más feliz. Dionisio, si te parece, hoy cortamos aquí. Sí, sí, sí. Saludar a todos los Yo que escuchan y agradecer. le voy a ofrecer a la gente que participe ¿O querés habilitar los comentarios? o habilitamos los comentarios directamente en YouTube, Sí, si querés. Yo lo tengo deshabilitado los comentarios porque dale. hay Sí, personas yo que son entiendo. agresivas, ¿viste? Realmente no me gusta. Pero lo habilitamos acá los Sí, yo comentarios entiendo. No, y y bueno, y seguimos con este tema que realmente es apasionante. sí, Te agradezco tenés muchísimo. razón. A vos te Eso. agradezco, es un gustazo. Te mando un abrazo y bueno, hasta pronto.